Buenos días. Hoy continuamos estudiando la palabra de Dios. Levítico capítulo 5 va a seguir hablándonos acerca de ofrendas por el pecado. Todo pecador en la actualidad y antiguamente también llevaban sus propias cargas de culpabilidad. Esto debe y debía redundar en un castigo. Sin embargo, si un pecador se arrepentía y llevaba un sacrificio, su pecado era transferido a la víctima y así el resultado final era que el pecador tenía perdón. El capítulo 5 empieza hablando de aquellos que, sabiendo y siendo llamados a testificar, no querían hacerlo. También el versículo 4 habla de aquel juramento a la ligera. Cuando una persona pecaba de alguna de estas formas, debía confesar su pecado y presentar ofrenda para expiación. Pero entre el versículo 2 y 3 encontramos algo que a veces no podemos entender. Era prohibido tocar un cadáver, sea de persona o de animal. Y también el versículo 3 nos dice tocar inmundicias humanas, en este caso pus o algún otro fluido del cuerpo humano. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Recordemos que tenían muy poca agua junto a ellos y también que las medidas de salubridad debían ser tan extremas para que una nación tan grande como ya se estaba poblando, Israel, pueda sobrevivir. Por ello el Señor dio algunas leyes que solamente iban a estar vigentes mientras ellos iban en el desierto. Estas eran leyes de salubridad. Sigue diciéndonos entonces que ellos debían traer la ofrenda. El versículo 6 nos dice que podían traer para su pecado una hembra de los rebaños, sea cordero o cabra. Pero si no tenían, podían traer 2 tórtolas o 2 palominos. Estas 2 tórtolas o palominos hacían la vez de alguno de los otros 2 animales, que eran animales mucho más grandes. Pero si la persona no tenía para traer ni las tórtolas, ni los palominos, ni la cordera, ni la cabra, podía traer flor de harina, un efa de flor de harina, más o menos 2 libras. Recordemos que para sacar la harina el grano debe ser molido. Siempre ese grano molido también simbolizaba a Cristo, que fue molido por nuestros pecados. Desde el versículo 14 nos dice que el Señor habló a Moisés y le dijo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas del Señor, traerá por su culpa un carnero sin defecto de los rebaños. Aquí nos va a hablar en estos versículos cuando una persona cometía un error en cuanto a las cosas santas. Por ejemplo, defraudar en el diezmo, hacer un pacto al Señor y no cumplirlo, y algunas otras cosas más que tienen que ver con las cosas de Dios. Pagará lo que hubiere defraudado, dice el verso 16, de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, es decir, debían añadir un 20% más de lo que habían defraudado. Debían darlo al sacerdote. Y luego el verso 17 dice: si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento al Señor no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Aquí hablaba del pecado con conocimiento y aquel que inclusive ignoraba que estaba cometiendo un error.
hoy nosotros también podemos cometer cualquiera de los dos pecados, y si lo hacemos, somos culpables. Traerá al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Qué interesante este capítulo. Cuando nosotros sabemos hacer las cosas buenas y no lo hacemos, dice el libro de Santiago que nos es pecado. Y el último versículo nos dice delinquió. Qué tristeza saber que podemos estar delinquiendo. Ante el Señor podemos estar siendo como delincuentes, porque sabiendo lo que hay que hacer no lo hacemos. Meditemos en este día cómo está nuestra vida con el Señor y lo que tenemos que hacer y debemos hacer para ponernos a cuentas con Él. Que el Señor te bendiga y tengas una hermosa jornada.